Veo la luz de un nuevo día, tu fiel amor me sostendrá. Me rodeas con tus bendiciones, vida nueva tú me das, para creer en mi amigo fiel, para volar y soñar. Llegó el tiempo para adorar, llegó el tiempo para celebrar. Ven, vamos juntos a Betel, adorar a nuestro Rey. Un lugar para ti, un lugar para todos. Ven, vamos juntos a Betel, adorar a nuestro Rey. Un lugar para ti, un lugar para todos. Dios les bendiga esta mañana a todos. Estamos bendecidos. Gloria al Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor, al Evangelio de Juan, capítulo 3. Evangelio de Juan, capítulo 3. ¿Lo tenemos? Juan capítulo 3, verso 1 en adelante. Dice la escritura: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Padre, en el nombre de Jesús oramos pidiendo tu paz en este lugar, en cada uno de nuestros corazones, y que tu presencia, Señor Dios, fluya con libertad en medio de nosotros. Que teniendo tu paz, Señor, la semilla de tu palabra pueda fructificar en nosotros, pueda germinar y pueda hacer todo lo que tú has determinado, Señor. Hoy te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder estar aquí, de poder abrir nuestros oídos y disponer nuestro corazón para recibir tu palabra y tu enseñanza. Te pido que la sabiduría y la revelación se hagan presentes de manera que podamos entender todo lo que tú nos quieres enseñar hoy. Y aunque tu Espíritu Santo pueda guiarnos a toda la verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a mirar este pasaje y hemos llamado este mensaje hoy naciendo o volviendo a nacer, perdón. ¿Y por qué volviendo a nacer? Porque dentro del contexto de la escritura se nos está hablando acerca de este evento, volviendo a nacer o nacer de nuevo. Y quizás muchas veces nos hemos preguntado qué es en realidad nacer de nuevo. Y quizás en la mente generalizada está el concepto de que nacer de nuevo tiene que ver con el hecho de que un día se nos hizo un llamado y que a través de ese llamado hicimos una oración en donde en esa oración le entregamos nuestra vida a Jesús y a partir de ahí se supone que ya somos nuevos.
Y quiero que podamos a través de la escritura darnos cuenta en realidad que es nacer de nuevo, porque aunque la oración que conocemos tradicionalmente como la oración de fe es un punto de partida, mas no es la culminación de todo el proceso. Es decir, no basta solamente con hacer una oración y ya. Porque piense por un momento y haga este análisis simplemente lógico. Una persona viene y hace esa oración, pero sale de la iglesia y sigue viviendo su vida llena de pecado. ¿Qué cambió? ¿Realmente nació de nuevo? No. Entonces no podemos reducir el concepto nacer de nuevo a que se hizo una oración. Y a veces se nos pregunta, ¿y usted ya ha nacido de nuevo? O en otra forma, ¿usted es cristiano? Porque creemos que ser cristiano también es porque hice una oración un día y voy a una iglesia. Y quiero que podamos no tomar a la ligera todo esto, sino que entendamos en realidad lo que eso significa. Entonces, hay todo un trasfondo de esto. Pregúntese esto: ¿por qué usted es hijo de su papá y de su mamá? No porque le dicen tú eres mi hijo o tú eres mi hija. Pueden haber dos conceptos en esta ilustración. El primero de ellos, un enfoque genético. Es decir, somos hijos porque somos nacidos por la unión de papá y mamá que me engendraron y concibieron, y por lo tanto hoy yo soy el resultado de esa unión, en donde en mi vida, en mi cuerpo están los genes de ellos dos, y por esa razón soy hijo. Pero si lo miramos en otro contexto, también se es hijo porque quizás no genéticamente hay una relación o hay un vínculo, pero hubo un momento en mi vida en donde yo como adulto determiné que un niño lo voy a adoptar y va a ser mi hijo. Y en esa adopción me comprometo con ese niño, no a darle mis genes porque no se los puedo dar, pero sí a transmitirle todo lo que yo tengo dentro de mi vida, dentro de mi corazón: amor, cariño, protección, educación, etcétera, y todo lo que conlleva esa relación. Pero es una relación que se construye hasta el punto de que en realidad ese niño, que no es hijo natural, realmente se siente hijo. Entonces no es algo simplemente de decir tú eres mi hijo y ya, y entonces, sí, yo soy su hijo, sino que hay todo un proceso y un trasfondo en esto. Lo mismo sucede con el hecho de nacer de nuevo. Y entonces vamos a poder desglosar un poquito estos 7 versos que acabamos de leer, y vamos a mirar lo que significan. Regresémonos al verso 1. Dice entonces: había un hombre de los fariseos que se llamaba ¿cómo? Nicodemo. Recuerde que cuando la escritura toma el cuidado de mencionar el nombre de alguien, está hablando de una persona que tiene linaje del reino. Pero este era un fariseo. Aún entre los fariseos había linaje del reino. Y entonces dice que este hombre, incluso dice un principal. ¿Principal entre qué? ¿Sabe por qué dice que era un principal entre los judíos? Porque el nombre Nicodemo significa victorioso entre su pueblo. Entonces, en un sentido, Nicodemo estaba cumpliendo el propósito enmarcado en su nombre, que significa victorioso entre su pueblo. Por lo tanto, se convirtió en un principal o un líder entre el pueblo, entre los judíos. Verso número 2 dice: este Nicodemo vino a Jesús ¿cuándo? De noche. Y esta connotación de noche significa algo muy importante. Vámonos por un momento a Génesis capítulo 1, verso 5. Génesis capítulo 1, verso 5. Dice la escritura: y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche.
Entonces, ¿qué significa la noche? ¿Y cuándo vino Nicodemo a Jesús? De noche. Lo que indica o significa que Nicodemo vino a Jesús en una condición de tinieblas. Vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Por qué motivo vino Nicodemo ante Jesús? ¿Qué fue lo que lo movió o lo motivó a venir a Jesús? Dice que las señales. O sea, él quedó impactado por un montón de señales que Jesús había hecho, y lo cual lo llevó y lo motivó a venir de noche. Por supuesto, sabemos que también lo hizo porque no quería que los otros fariseos se dieran cuenta. Eso es la literalidad. Pero cuando miramos lo que significa noche, según lo que leímos en Génesis 1:5, vino en tinieblas, en un estado de oscuridad en su vida espiritual, aunque era un fariseo, aunque conocía la ley. ¿Y por qué causa vino? Por las señales. Bueno, pues no es sorprendente, porque la escritura nos dice que los judíos buscan las señales. Vámonos a 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1, verso 22. Miren lo que dice: porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, por supuesto sabiduría de este mundo. ¿Pero qué están buscando los judíos? Señales. Incluso en otro pasaje de los evangelios vienen unos principales o unos fariseos y le dicen a Jesús: ¿qué señal nos das? ¿Y qué le responde Jesús? Señal no les va a ser dada más que la del profeta Jonás. Entonces los judíos venían buscando una señal, que Jesús les mostrara realmente si él era quien decía ser, a través de las señales. Y aunque entendemos que las señales pueden atraer a las personas, pueden ser, ¿cómo decirlo?, un gancho que atrae a las personas. Vemos, por ejemplo, como cuando en las redes sociales encontramos que en tal lugar hay un avivamiento y se están sucediendo milagros y cosas extraordinarias, y vemos como gente de diferentes lugares viaja millas y millas para ir a ese lugar. ¿Por qué? Porque hay señales. Quieren ver lo que está aconteciendo. Pero fijémonos muy bien qué hace Jesús, porque viene Nicodemo y le dice: maestro, rabí, sabemos que tú has venido como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Y mire lo que en el verso 3 le responde Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. A ver, en ese verso 3, ¿en dónde hay señales? Porque por eso vino Nicodemo. Yo me imagino que Nicodemo estaba esperando que Jesús hiciera algún milagro extraordinario para que él pudiera creer. Pero fijémonos que la respuesta de Jesús nada tiene que ver con señales, en lo absoluto. Le dice algo completamente diferente a lo que él venía pensando. Él venía pensando en señales. Este es maestro porque hace señales. Y viene y le responde Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué significa esto? Recordemos que ya habíamos hablado de que esa frase de cierto implica una revelación. Y cuando se repite 2 veces, está indicando que es una revelación que viene del Padre y que el Hijo está repitiéndola. Y por eso dice: de cierto te digo. Palabra que viene del griego lego, que significa una verdad espiritual. Entonces, lo que Jesús estaba diciendo acá era una revelación que contenía una verdad espiritual. ¿Y cuál es esa revelación que contiene una verdad espiritual? Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Ahora, entendamos esto. ¿Qué era lo que Jesús comenzó, qué fue lo que Jesús comenzó a predicar después de que fue bautizado? Después de que fue al desierto, probado, tentado 40 días, vino, empezó su ministerio público. ¿Y qué fue lo primero que dijo? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, ¿quién o qué era el reino de los cielos? ¿O en quién o qué estaba representado el reino de los cielos? En Jesús mismo. Ahora, Nicodemo estaba cara a cara con Jesús. Y entonces Jesús le está diciendo, miren esta revelación que Jesús le está diciendo: si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Estaba viendo aquel en el cual estaba encarnado el reino de Dios. Porque en Jesús está toda la sabiduría, en Jesús estaba todo el poder, en Jesús estaba toda la presencia de la deidad, en Jesús estaba toda la esencia de Dios. Pero él veía a un hombre. Él no veía el reino de Dios, él no veía al Mesías. Él veía a un hombre que sí, que tenía un poder, que sí, que muy seguramente Dios lo estaba respaldando, pero al fin de cuentas veía a un hombre. Y Jesús lo está llevando a que entienda una verdad espiritual. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Verso 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, otra vez, otra revelación: de cierto te digo, con verdad espiritual, que el que no naciere del agua y del espíritu, ¿qué pasa? No puede entrar en el reino de Dios. Entonces miren que hay dos etapas que nos está mostrando Jesús en estos versos. La primera etapa es: el que no naciere de nuevo no puede ver. Y según lo que hemos aprendido en la escritura, ver está relacionado ¿con qué? Con el conocimiento. Recordemos lo que dice Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos sus ojos y conocieron. Entonces, Nicodemo tenía cara a cara a Jesús, pero no lo conocía. ¿Por qué? Porque no había nacido de nuevo. Luego le dice, cuando Nicodemo hace la reflexión y el análisis y dice: pero ¿cómo puede ser un hombre viejo volver a nacer? ¿Cómo sucede eso? No lo entiendo. ¿Es posible entrar al vientre de la madre por segunda vez? Ahora Jesús le dice esto, otra cosa: de cierto que te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino. Lo cual nos indica que hay dos etapas en el reino según lo que nos está mostrando aquí. La primera etapa es conocer el reino para luego entrar en el reino. Yo no puedo entrar en algo a donde no conozco, o no, normalmente no entro donde no conozco. Ahora, de aquí, de este último verso, se desprende la esencia de lo que el Señor quiere que entendamos el día de hoy. ¿Qué es nacer de nuevo? Porque nacer de nuevo implica dos etapas: la etapa nacer del agua y la etapa nacer del espíritu. Y vamos a ver qué representa cada una de esas etapas. Vámonos a Efesios capítulo 5, verso 26, por favor. Efesios capítulo 5, verso 26. Pablo está haciendo en estos versos previos una analogía entre Cristo, la iglesia y un matrimonio. Y llega al verso 26 diciendo: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Lavamiento del qué? Por la palabra. Entonces, ¿qué representa el agua en la escritura? La palabra de Dios. Cuando miramos, por ejemplo, Juan capítulo 15, verso 3, Jesús le dice a sus discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, la palabra en la escritura representa o es representada por el agua. Y aquí Jesús le está diciendo a Nicodemo dos cosas: que es necesario nacer de agua
Es decir, necesitamos la palabra de Dios, porque el nacimiento del agua representa la acción de la palabra de Dios en nosotros. ¿Y qué es lo que hace la palabra de Dios según este verso? Nos lava, nos purifica, nos limpia. Es necesario, para poder llegar a nacer de nuevo, que yo nazca primero del agua o de la palabra. Es decir, que yo permita que la palabra haga su efecto en mí. Y quisiéramos que fuera algo más express, algo bien rápido. Pero la palabra no es horno microondas para cocinarnos en cuestión de segundos. La palabra puedo en este contexto ilustrarla como ese horno de fuego lento. Ahora, los que les gusta cocinar y cocinar muy bien, saben que la comida sabe más rica cuando se cocina a fuego lento. Y el efecto de la palabra es un efecto en cierta forma lento, es decir, hay un proceso progresivo, poco a poco. Yo no puedo venir hoy y decir: Señor, te recibo como mi Señor y Salvador, te entrego toda mi vida y ya todo cambió y al día siguiente soy una nueva criatura y ya todo lo dejé atrás realmente. En realidad eso no pasa. Es decir, esa oración es una manifestación de mi intención ante Dios de que voy a empezar un cambio en mi vida. Pero es un primer paso. De ahí viene un proceso en donde voy a empezar a conocer la palabra si es que no la conocía, y si la conocía, pues voy a empezar a profundizar un poco más en ella, y voy a permitir que sea la misma palabra la que empiece a mostrarme todos mis defectos, aun cuando yo ya conozco muchos. Pero como hay varios ocultos, cuando voy buscando en la palabra me voy dando cuenta de todos esos defectos que no son tan visibles para mí. Y cuando la palabra me los muestra, ¿qué es lo que pretende el Señor que yo haga? Que me rinda completamente a Él y diga: Señor, mira, hay esto en mí que no me agrada. Que yo sé que ni siquiera no me agrada a mí, tampoco te agrada a ti. Y yo necesito y quiero dejar esto. Yo he querido dejar esta situación en mi vida y no he podido, me cuesta trabajo. Pero yo entiendo que la tengo que dejar. Ahí es donde la palabra empieza a hacer su trabajo en nosotros. Pero es un trabajo progresivo, poco a poco. A ver, ¿cuánto tiempo se tardó Jesús para formar discípulos? Si fuera muy rápido formar personas para Dios, en cuestión de días Jesús hubiera hecho eso, porque Él es nuestro ejemplo, ¿no? Pero vemos que Jesús tardó 3 años, no porque no tuviera el poder, sino porque sabía que la vida de estos discípulos cercanos a Él era una vida que tenía que ir siendo transformada poco a poco. ¿Y qué hizo Jesús en lo largo de esos 3 años y medio? ¿Será que se fue de vacaciones con los discípulos? No. Jesús en esos 3 años compartió con ellos, les enseñó la escritura, les habló parábolas, les explicó las parábolas, los reprendió cuando era necesario, los amó porque también necesitaban amor. Todo eso hizo Jesús en todo ese proceso de 3 años y medio. Por lo tanto, debemos entender que no es posible que una persona de un día a otro cambie completamente. Pues pueden cambiar ciertas áreas radicalmente en personas, sí, lo creo, pero no completamente, porque es un proceso. Y todos tenemos un proceso distinto, porque muchas veces estamos mirando al hermano o a la hermana y comparándonos, como que: ay, yo ya me quedé atrás, ay, yo que empecé primero y fíjate que fulanito de tal que llegó después ya es líder, y yo todavía estoy aquí calentando silla. Porque empezamos a comparar. Jesús no necesita ni quiere que nos comparemos con nadie. Porque nosotros los seres humanos vemos lo que ven estos ojos, pero ¿qué mira Dios? El corazón.
Y puede estar haciendo mucho más una persona que está ahí sentada calladita que una persona que está haciendo mil cosas revolucionando en la iglesia. Ahora, no quiero decir que aquellos que están por allá trabajando no están haciendo algo bueno. Lo que le quiero decir es que no necesariamente estar muy ocupado haciendo cosas dentro de la iglesia quiere decir que yo estoy muy bien en el proceso con Dios. Muchas veces hasta eso puede ser una fachada. No necesariamente porque alguien es pastor, líder o cualquier título que tenga, entonces está bien delante de Dios necesariamente. Porque nosotros juzgamos con los ojos, pero Dios mira el corazón. Y entonces vemos que Jesús le está diciendo, es necesario para nacer de nuevo, primero nacer del agua. Para que naciendo del agua pueda entonces entender o pueda entonces ir a la segunda etapa. Pero antes de ir a la segunda etapa, veamos Santiago 3, verso 18. Perdóname, 1:18. 1:18. Mire lo que dice, Él de su voluntad nos hizo ¿qué? ¿Nos hizo qué? Nacer, ¿por qué? Por la palabra de verdad. ¿Para qué? Para que seamos primicias de sus criaturas o de su creación. Mire, Él, Dios, nos hizo nacer por la palabra de verdad. No se puede nacer si no se tiene la palabra de verdad dentro del corazón. No se puede. No hay forma. Así como no se puede, ¿cómo decirlo? No se puede hacer un niño o un bebé si no hay un óvulo y un espermatozoide. No se puede. Independientemente de que hayan métodos artificiales de hacerlos, pero se necesita un óvulo y un espermatozoide. No hay otra forma. No hay una forma diferente de nacer de nuevo si antes no nacemos por la palabra de verdad. Y es muy importante esto, palabra de verdad. Porque en Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad y esa verdad nos hará ¿qué? ¿Y libres de qué? Alguno dirá, ¿de qué me tiene que hacer libre? ¿Yo acaso soy esclavo? Pues no nos hemos dado cuenta, pero somos esclavos de un montón de pecados. Somos esclavos de un montón de vicios. Creemos que controlamos las cosas, pero no. Son las situaciones y las cosas las que nos controlan a nosotros. Entonces somos esclavos. Pero la forma de ser libre es a través de la palabra. Cuando viene la palabra y cuando yo encuentro sentido en la palabra y empiezo a aprender de la palabra, miren, no se alcanzan a imaginar las cosas tan extraordinarias que la palabra hace en nosotros. Nos cambia. Pero es necesario primero nacer de agua, de la palabra. Y palabra de verdad, no cualquier palabra. Y aquí a este punto hago un pequeño paréntesis simplemente para instarle a algo que considero muy importante. Que en su vida y en mi vida la prioridad de libros que leamos sea siempre la Biblia. No le voy a decir que sea malo que lea otros libros, no es malo. Pero tristemente me he encontrado en el pueblo cristiano que prefieren leer otros libros que la Biblia. Y para no mencionar ningún título de ningún libro, simplemente hay muchos libros muy buenos que ayudan, pero ninguno como la palabra. ¿Y qué pasa que si leo otro libro? No es que esté mal leer otro libro. El punto es que si no tengo ni siquiera la base bíblica y no tengo la fuente directa
de aquello que supuestamente tiene contenido un libro, porque creería yo que se leen libros cristianos. Esos libros cristianos son la interpretación de otro o las vivencias de otro, que sí pueden llegar a inspirarme y ayudarme, pero ninguno como la Escritura. Y para muchos es muy fácil pasar horas leyendo cualquier otro libro, pero no leen la Biblia. Y por eso hago este paréntesis para instarle: lea la Escritura. Aunque diga, no, es que yo leo y no la entiendo. Cada que usted vaya a leer, primero ore y pídale: Señor, yo quiero entenderla. Esto no tiene que ver con si usted fue al colegio o a la universidad o estudió teología o no, porque esto es revelación de Dios. Entonces, cuando usted se acerque, pueda decirle: Señor, mira, yo quiero conocerte, yo quiero entender tu palabra, y voy a leerla y quiero entenderla. Y créame, si usted es fiel en hacerlo, usted va a entender. Cierro este paréntesis para seguir. Entonces, Santiago nos está diciendo que Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que usted y yo seamos primicias, es decir, los primeros, que podamos ir al frente en ese reino que Él ha prometido. Pero volvámonos a Juan, y dice que no solamente es necesario nacer del agua, sino que ahora dice: y del Espíritu. Entonces, yo no puedo nacer del Espíritu si antes no nazco del agua, porque hay un orden. Primero nazco del agua, luego nazco del Espíritu. ¿Qué significa eso de nacer del Espíritu? Vámonos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versos 5 al 7. Mire lo que dice la Escritura: porque los que son de la carne piensan en las cosas ¿de qué? De la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Verso siguiente: porque el ocuparse de la carne es, pero el ocuparse del Espíritu es. A ver, ¿qué sucede cuando hay un nacimiento? ¿Hay vida o hay muerte? Hay vida. Y fíjense que Romano nos está diciendo que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, por lo tanto, después de pensar en las cosas de la carne, se van a ocupar en las cosas de la carne, y como resultado, ¿qué va a venir? La muerte. Por lo tanto, ahí no ocurre un nacimiento. ¿Cierto que no? Ahí lo que ocurre es un sepelio. Pero al contrario, dice: los que viven en el Espíritu, o los que piensan en las cosas del Espíritu y se ocupan en las cosas del Espíritu, entonces ¿qué va a ser el resultado? Vida y paz. Entonces ahí sí hay un nacimiento, porque hay vida y aparte hay paz. O sea, miren, no solamente hay vida, sino que ahí está la ñapa, paz. Entonces Jesús le está diciendo a Nicodemo, y por eso le digo, esto es una revelación muy tremenda, que Nicodemo, siendo fariseo y conociendo la Escritura, nunca había entendido esto. Y aunque vino motivado por las señales, Jesús vio en él que había un hombre de linaje, un hombre con llamado, pero que estaba extraviado del camino porque no entendía. Vino de noche porque había tinieblas en su vida, su espíritu estaba oscuro y no podía ver. ¿Qué necesitaba? Ser enseñado para que pudiera entender, eventualmente conocer, es decir, sus ojos se abrieran, para que se diera cuenta de que quien estaba frente a él hablando era el reino de Dios, y a través de él poder entrar en el reino de Dios. Pero era necesario volver a nacer. Y fíjense que en el verso 6 dice, o en el 7 de Romanos: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Y fíjese esto último: tampoco pueden.
Personas que viven sujetas a la carne, por más que quisieran vivir sujetos a Dios, no van a poder, porque hay una contradicción, hay una oposición. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Este hombre fariseo, principal entre los judíos, conocía la escritura, porque los judíos en la escritura representan la insensatez. ¿Qué es insensatez? No entender. Los griegos o los gentiles representan la ignorancia, que es no saber. Es decir, que Nicodemo aquí era un hombre insensato, es decir, conocía algo de la escritura, por supuesto, conocía la ley, la letra, pero no la entendía. Así hay muchos Nicodemos hoy en día, muchos, que aún son principales entre los pueblos, pero todavía no entienden. Que creen que ya tienen el cielo ganado con las manos o agarrado con las manos y ni siquiera saben qué significa esto. Por eso lo que el Señor quiere es que ustedes, iglesia, entiendan esto, que es muy importante. Nacer de nuevo no es solamente un evento específico, sino que es un proceso en nuestra vida, en donde primero nacemos por la palabra, dejamos que la palabra empiece a hacer esa acción en nosotros. Hace un tiempo, en una de las clases que teníamos o que tenemos de entre semana, veíamos un tema X y al final de la clase alguien se nos acercó y nos dijo: necesito hablar con ustedes porque de lo que se habló en la clase sé que es algo que me está afectando mi vida y necesito sacar esto de mi corazón. Ok, perfecto. Próxima semana platicamos y coordinamos un espacio para hacerlo. Por diferentes razones, siguiente semana no pudimos coordinar nada. Hasta el siguiente domingo platicamos con esta persona y le dijimos, bueno, para que nos reunamos como nos había pedido, y oh sorpresa que nos dice: ya no lo necesito. Y no lo dijo en mala manera, ya no lo necesito. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? No, es que inclusive ese día cuando salimos de la clase me fui llorando todo el camino. Y al día siguiente, teniendo mi tiempo con Dios, abrí la escritura y el Señor me mostró una palabra, y esa palabra me ministró tanto que sentí como en ese momento el llanto brotó y limpió mi vida, y sentí que fui liberado de eso. ¿Quién lo hizo? ¿Lo hizo el pastor? Lo hizo la palabra. Dios a través de la palabra. Por eso no menospreciemos el poder que Dios puede manifestar a través de la escritura. Y así como esa persona, sé que muchos otros nos han dado testimonios de cosas que Dios ha hecho en su vida a través de la palabra. Y por eso hacemos énfasis en esto. Porque muchos estarán buscando en muchos otros lados señales, las cuales hacen parte, por supuesto. No estoy diciendo que no. Pero si nos enfocamos en las señales, ¿en dónde queda la enseñanza? Y entonces vamos a vivir de señales en señales. Entonces el día o el domingo que no hayan señales, ¡ay, Dios se fue! Porque eso sucede. No, aquí como que ya no pasa nada, entonces como que Dios ya no está. El pastor perdió la unción. Cuando el centro de nuestra vida tiene que ser aprender a conocer a Dios, a experimentar de forma personal a Dios, no solamente en el contexto de un servicio como este, sino que usted pueda estar en su casa yendo a la palabra y sentir cómo Dios te habla, cómo Dios te quebranta, cómo Dios te transforma. Pero necesitamos leer la palabra. Y entonces cuando eso sucede, ahora sí, segunda etapa, hay que nacer del Espíritu. Y para nacer del Espíritu, ¿qué dice Romanos? Tengo que dejar de ocuparme en lo que la carne me pide. Placeres, gustos, pecados, etcétera.
Todo eso me pide la carne. Y debo dejar de ocuparme en esto y ocuparme en el espíritu. Por eso es tan importante el primer paso. Porque cuando vamos a la palabra es alimento. ¿Para qué? ¿Para la carne? Para el espíritu. ¿Y qué necesita un bebé recién nacido? Alimentarse, ¿cierto? Necesita alimentarse. Y en la escritura, ¿a qué creen que también se parece la palabra? A la leche. La leche es sabiduría para niños. Y está el bebé ahí, llore y llore y llore. ¿Por qué? Porque quiere leche de la mamá. El mejor de todos los nutrientes. Y entre más se alimenta el bebé, más va creciendo y se va desarrollando y se va fortaleciendo. Entonces, a este punto piense, ¿qué estás alimentando más? ¿Tu carne o tu espíritu? Porque lo que alimentas más es lo que está más fuerte. Por eso la primera etapa es muy importante, nacer del agua. Porque es la palabra la que alimenta mi espíritu. Para que alimentando mi espíritu pueda tener las fuerzas para luchar contra mi carne. Porque nuestra lucha no está afuera, nuestra lucha está aquí adentro, en este cuerpo. Primera de Corintios capítulo 9, por favor, Juan, versos 25, 26 y 27. Primera de Corintios 9, 25. Mire lo que dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera ¿qué? Peleo, no como quien golpea el aire. 27. Sino que golpeo ¿qué? Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿A qué estás alimentando más? Porque lo que alimentas más va a tener más fuerza. Y entonces, si la carne tiene más fuerza, ¿quién va a perder la batalla? El espíritu. Pablo decía: yo corro porque la vida cristiana es una carrera, pero también en el proceso de la carrera tengo que luchar. ¿Contra quién? ¿Contra la gente? No, contra mí mismo, contra mi propia carne, contra mis propios deseos. Y por eso golpeo mi carne. ¿Qué significa? No es que usted vaya y se lacere ahora en su casa, que vaya y compre en Walmart un látigo para que se golpee, no. Significa que usted tiene que empezar a dejar ciertas cosas de la carne poco a poco, pero paralelamente ir alimentándose de la palabra para que el espíritu vaya teniendo fuerza, de manera que usted pueda realmente dejar esas cosas de la carne. Porque algunos dirán: no, yo me abstengo de estas cosas y yo soy muy fuerte, muy valiente y no busco la palabra. Mire, tarde o temprano vuelves a caer en lo mismo. Pero cuando te llenas de la palabra te da un poder en el espíritu tan grande que no entiendes de qué manera te vas alejando de todo eso y hasta lo desprecias, ya no te gusta. Pero necesitamos llenarnos de la palabra para que luego podamos nacer del espíritu. Y entonces, cuando ya mi espíritu está fuerte y le gana la batalla a la carne, ahí se configura nacer del espíritu. Y regresémonos a Romanos 8, pero ahora al verso 14. Romanos 8, verso 14. Mire lo que dice: porque todos los que son guiados ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Espíritu que le da la guía a mi espíritu para que por supuesto mi espíritu guíe todo mi ser. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. Un hijo es uno que ha nacido. Ese es un hijo, uno que ha nacido.
Nosotros hemos nacido de nuestros padres terrenales. Quizás muchos de los que estamos aquí todavía tengamos nuestros padres terrenales vivos, quizás otros no tengan a alguno de los dos o a ninguno de los dos, pero todos venimos de nuestros padres terrenales. Pero para Dios seremos hijos cuando nazcamos. Nacer de nuevo significa primero nacer del agua y luego del espíritu. Es decir, me lleno de la palabra empodera mi espíritu y empiezo a dejar las cosas de la carne para en realidad vivir en el espíritu. Cuando vivo en el espíritu, entonces soy guiado por el Espíritu de Dios. Ahí entonces me convierto en un hijo de Dios. Porque leemos en Juan capítulo 1 versículo 11 y 12 que dice: a lo suyo vino, los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron y los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos. ¿Cierto? Pero entienda esto, les dio potestad de ser hechos, tiempo futuro, ser hechos más adelante. ¿Cuándo? Cuando nazca de nuevo del agua y del espíritu. Es decir, que ese verso de Juan 1:12 nos está diciendo es que hay un derecho legal establecido para cada uno de aquellos que creen en Él y que lo reciban, lo cual se configura en el evento que hoy conocemos como esa oración. Cuando yo le manifiesto a Dios, sea que lo haga aquí públicamente o lo haga ahí sentado o lo haga en mi casa en algún momento de mi vida. Porque no necesariamente alguien lo tiene que hacer aquí de frente de todo el mundo. Alguien lo puede hacer ahí en su corazón. Pero cuando yo le manifiesto a Dios y le digo: Señor, yo quiero cambiar mi vida. Estoy cansado de vivir así. Realmente yo quiero aprender a conocerte. Cuando tú le estás haciendo esa oración con toda la sinceridad de tu corazón, entonces el Señor está diciendo: ok, mira, te entrego un derecho. Puedes llegar a ser hijo. Pero ¿cuándo se hace efectivo ese derecho? Cuando yo nazco del agua y del espíritu. Ahí ya soy hijo de Dios. Porque un hijo de Dios es uno que hace su voluntad, que se deja guiar por el espíritu. Ahora regresemos a Juan para que terminemos esto. Versículo 6, que lo acabo de mencionar o lo acabo de explicar, dice: no, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. En lo que les decía que todos venimos de padres terrenales, eso es la carne, pero para Dios, para ser hijos de Dios necesitamos nacer del espíritu. Verso 7: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque a continuación le va a dar otra revelación también bien tremenda, al punto que por allá en el verso 9, al final, verso 10, le dice: ¿eres tú maestro y no sabes esto? Porque muchos creen que se la saben todas. Yo llevo 10, 15, 20 años de cristiano, yo ya me la sé, yo he leído la Biblia no sé cuántas veces. Miren, ignorantes somos de todas las cosas que Dios quiere enseñarnos. Por más que usted y yo sepamos mucho, no es ni esto de todo lo que Dios nos quiere y nos puede enseñar. Todos los días tenemos mucho que aprender de Dios. Finalizo con esto. ¿Qué pasó con Nicodemo? Porque de ahí en adelante no se vuelve a hablar de Nicodemo, sino por allá hasta el capítulo 19 de Juan. Vámonos al capítulo 19 para que terminemos esta enseñanza de hoy. Versos 38 y 39. Juan 19, versos 38 y 39. Dice: después de todo esto, José de Arimatea, ¿que era qué? Que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos,
rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. 39. ¿También quién? O sea, Nicodemo también ¿qué? También era discípulo. Porque el verso anterior dice, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, vino, hizo esto y esto y esto. Verso siguiente, también Nicodemo. O sea que Nicodemo se convirtió en ¿qué? Y si se convirtió en discípulo, ¿nació de nuevo o no nació de nuevo? Lo entendió. ¿Y por qué digo que lo entendió? Porque lo hizo y se convirtió en un discípulo. Y ya no solamente le decía a Jesús rabí por protocolo, sino que se lo decía realmente porque Jesús se convirtió en su maestro. Pero dice que era un discípulo secreto por causa de los demás judíos. Mire, van a haber muchas personas que puedan estar escuchándonos, a cualquiera de nosotros, o que puedan estar viéndonos, a cualquiera de nosotros, y están queriendo imitar lo que usted y yo hacemos. Quizás usted no se dé cuenta. Esos son esos discípulos secretos. Nosotros transmitimos en internet y no sabemos quién nos ve o quién no nos ve. Y quizás dentro de mucha gente o poca que se conecte, alguien que ni siquiera sepamos quién es, Dios está orando en su vida a través de los mensajes. No sabemos. ¿Cuánta gente está observándote y tú no te has dado cuenta? Puede ser que incluso esas personas que consideras como, es que me hacen la vida imposible, ese compañero o compañera de trabajo, o ese familiar cercano o lejano, que a veces prefieres decirle al Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Posiblemente estás impactando su vida y puede llegar a convertirse en un seguidor de Jesús. Nicodemo lo hizo. Dice, y también Nicodemo, el que antes, y fíjense cómo hace la referencia, el que antes había visitado a Jesús, ¿cuándo? De noche. Vino trayendo un compuesto de mirra de aloes como de 100 libras. Todo esto tiene un significado muy importante, pero no lo voy a enseñar ahorita. Lo que quiero dejarles es esto. Fíjense cómo Jesús recibió a uno que venía en tinieblas, aún creyendo saber muchas cosas. Venía buscando señales y Jesús lo encaminó a enseñarle la verdad. Porque al fin de cuentas es la verdad la que nos hace libres. ¿Y cómo vamos a saber la verdad si ni siquiera conocemos la Escritura? Cualquiera nos puede predicar 1000 cosas y las vamos a creer. Por eso necesitamos individualmente escudriñar esta palabra. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es la revelación del reino. Si tú y yo queremos conocer el reino, ver el reino y entrar en el reino, necesitamos la palabra. No hay otra forma. La palabra. Y la palabra me va a llevar a vivir una vida en el Espíritu. Y ahí se va a configurar lo que en realidad es nacer de nuevo. Ahí sí puedo decir yo, nací de nuevo. Y ahora soy hijo. Amén. Póngase de pie.
Señor mi Dios, te damos gracias. Muchas gracias por tu palabra. En esta tarde, Señor, oramos pidiendo que cada una de tus palabras sean selladas y atesoradas en nuestro espíritu. Que el entendimiento que hoy hemos recibido no sea perdido, sino que lo conservemos. Gracias por tu voz manifiesta en medio de nosotros. Ayúdanos cada día a descubrir los tesoros extraordinarios que tu palabra tiene. Que podamos dejar de vivir una vida en la carne para poder vivir una vida en el Espíritu. Sabiendo que no hay nada en esta tierra que nos pueda satisfacer a plenitud. Absolutamente nada. Lo único que nos puede satisfacer plenamente es tu presencia. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades. Tú nos conoces a cada uno. Sabes nuestro entrar y nuestro salir. Conoces nuestras acciones, aun aquellas que quizás en oculto hacemos creyendo que nadie nos ve. Tú las conoces todas. Y quizás todos nosotros un día hicimos una oración diciéndote: Señor, yo creo en ti. Yo creo que tú seas mi Salvador y mi Señor. Y ese día nos entregaste un derecho de ser hijos que quizás todavía no se ha hecho efectivo en nosotros, porque aún nos falta nacer del agua y del Espíritu. Ayúdanos pues a nacer del agua. Que todas las revelaciones que hasta hoy hemos recibido de ti, que todas las enseñanzas que hasta hoy hemos recibido de ti comiencen, Señor, a tener eco en nuestro ser, que retumben de una manera tan fuerte que tengamos que caer rendidos ante ti. Que cada palabra que tú nos has hablado de diferentes maneras y que están allá guardadas, que aunque en nuestro intelecto se hayan olvidado, Señor, vuelvan y tomen vida en nosotros y nos hagan caer rendidos delante de ti. Que podamos alimentarnos con tu palabra para que nuestro espíritu se fortalezca y podamos ganarle la batalla a la carne. Porque es lo que el enemigo usa para no dejarnos avanzar: la carne, los deseos. Dice tu palabra que aquellos deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen de ti. Ayúdanos a hacer tu voluntad cada día, a poder caminar en rectitud, a ya no ser más ciegos, sino que podamos ver. Que ya no andemos en tinieblas, sino que andemos en la luz. Y que podamos incluso ayudar a muchos otros a ser sacados de las tinieblas para que también vengan a la luz. Te damos muchas gracias por lo que nos has enseñado hoy. Y yo te pido tu bendición sobre todo tu pueblo en este día y durante esta semana que inicia. Que peticiones y anhelos que hay en su corazón conforme a tu voluntad sean hechos. Y que tú nos sorprendas con esa bendición que nunca has detenido. Porque dice tu palabra que la bendición que viene de ti es la que verdaderamente enriquece y nunca añadirá tristeza. Señor, llénanos de esa bendición junto con tu gozo y con tu paz, y que caminemos esta semana guiados por ti. Te damos gracias, te adoramos, te honramos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.